quien solicitó al Pleno de la Asamblea votar en favor de la amnistía para los dirigentes indígenas. Ya está en el uso de la palabra Pedro Curichumbi. Hermanos de San Pedro de Alto Cañar y queridos ecuatorianos, en primer lugar quiero acoger todas las exposiciones realizadas por todos los que vinieron a esta Asamblea Nacional como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos a exponer sobre todo con claridad meridional sobre el caso de la comunidad de Cañar. Para ello quiero valerme en primer momento lo que dice la Biblia, que es el libro sagrado para la mayoría de los ecuatorianos. Y en la parte correspondiente, Isaías dijo: escuchad, pueblo mío, de mí sale la justicia para que sea la luz de los pueblos. Creo que esta tarde y esta noche la Asamblea Nacional va a permitir brillar la luz, una luz en el pensamiento, en el corazón, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de los ecuatorianos, fundamentalmente para los ecuatorianos humildes que han sido avasallados en pleno siglo XXI. Quiero recordar que en nuestro territorio hemos tenido a grandes monarcas, a reyes, a emperadores, como es nuestro padre Atahualpa, quien fue ahorcado en Cajamarca. Posteriormente hemos visto también como nuestro líder, nuestro hermano Eugenio Espejo, también fue avasallado con su vida en la cárcel. Por otra, también quisiéramos decir que en Chimborazo, a uno de nuestros líderes, a nuestros hermanos, Fernando de Aquilema, también lo fusilaron con las escopetas de García Moreno. Esto quiere decir que el Estado ecuatoriano ha humillado, ha minimizado a esa gente de la civilización grande, milenaria, de esa civilización andina. Ahora queremos decir que nosotros somos los hijos y las hijas, los descendientes de Atahualpa, pero que tenemos, como lo afirma la Biblia, como lo afirman los instrumentos internacionales, como lo afirma nuestra Constitución y la normativa nacional, tenemos los elementos culturales, grandes elementos culturales que permiten ser a nuestro pueblo como cerebro y corazón de la nación ecuatoriana. Y a la vez debo mencionar, aquí tengo un instrumento internacional que es el convenio 169 aprobado por la OIT de las Naciones Unidas, que es suscriptor del Ecuador. En su artículo 8, 9 y más, dice que los pueblos indígenas deben tener sus instituciones para aplicar las costumbres, el derecho consuetudinario y todo lo que son los principios y los valores morales que rigen, que da el ordenamiento a nuestras civilizaciones. A su vez, en esta misma norma lo afirma que tenemos que tener procedimientos, tenemos que tener métodos propios aprobados por la colectividad a fin de reprimir, minimizar, sepultar los delitos cometidos en la sociedad. Igualmente, asambleísta, un momento, por favor, le pido, ya que no se escucha su intervención, al parecer tiene bloqueado su audio.
Está en el uso de la palabra el asambleísta por la provincia de Chimborazo, Pedro Curichumbi, quien justamente exponía sus criterios alrededor de este informe que ha sido preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a propósito de estas solicitudes de amnistía. Escuchamos al asambleísta Pedro Curichumbi. El 10 del artículo 57 dice crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario. Eso está en el artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, en donde que las comunidades, los pueblos y las nacionalidades podemos crear, podemos aplicar, podemos mejorar significativamente de generación en generación para hacer justicia. Pero también quiero citar que esta misma Constitución, gracias por la lucha que se inició con las generaciones actuales en 1990, en la década de los 90, que derramaron sangre, que entregaron sus vidas y que han luchado los líderes, en el artículo 171 de la Constitución habla de un sistema de justicia indígena que debe tener sus propias instituciones, sus propios métodos, que debe tener también su soberanía, su campo de acción para aplicar todos los principios, todas las costumbres y los métodos para hacer justicia. Creo que en esto hay que enfatizar, hay que ensalzar de lo que los pueblos indígenas no tienen, sobre todo las cárceles. Que los pueblos indígenas no tienen burdeles. En este caso, sí tienen sacerdotes, pastores, gente que ama a Dios, gente que mantiene una integridad total y ellos sí hacen y están facultados para hacer la justicia. Y por lo tanto, el Estado ecuatoriano ahorra millones de dólares al no acudir que los pueblos indígenas que no se van a la justicia ordinaria. Y por lo tanto, al amparo y a la luz de la Constitución, los pueblos indígenas aplican la justicia indígena. Y hoy han sido criminalizados, avasallados, como el ponente dijo, vestidos de tomate, como que serían alguien que ha asesinado a su propio hermano. Pero de mi parte, sí quiero decir también que la misma Constitución, en su artículo 120, numeral 13, dice conceder amnistías por delitos políticos. Creo que en la fundamentación teórica, que ya lo hicieron los expertos, tanto con el derecho positivo como con el derecho consuetudinario, y sustentado en las teorías epistemológicas, teleológicas y antropológicas, las autoridades indígenas del Cañar y del Ecuador tienen derecho más que suficiente para aplicar la justicia indígena. Pero aún como dicen, hay ciertos rezagos de la colonia, en donde que hay la discriminación, en donde que hay el odio y el racismo. Pero la gran mayoría de nuestro pueblo, ese soberano pueblo, quichua al menos, los pueblos indígenas siempre han dicho, amemos a nuestros perseguidores, amemos a nuestros enemigos. Entonces, jamás de los jamases, los pueblos indígenas hemos hecho alguna maldad contra la nación ecuatoriana, contra la población mayoritaria. Pero hoy, como un hijo de Atahualpa, como un hermano de Espejo, como un descendiente más de Duchicela, y por qué no decir como un hermano de todos ustedes, queridos asambleístas, y más allá de eso, como un ciudadano del mundo y como un hijo auténtico y predilecto de Dios, sensibilizo a ustedes
humildemente, con sencillez, pido a ustedes que esta noche puedan abrir de par en par las puertas de sus corazones, de su espíritu, de su alma, para que a favor de estos 20 líderes, 20 autoridades que están sufriendo de manera inocente, puedan conseguir la libertad y regresar a amar a sus familias. La Biblia igualmente afirma a cada uno de nosotros, si dice que si tan solo ustedes regalan o donan un vaso de agua fresca, de cierto va a decir muy pronto Jesús, benditos míos, queridos míos, vengan a mi reino, porque un día dieron un vaso de agua a uno de los hermanos más pequeños, y eso era como dar a mí mismo el vaso de agua. Y entonces, esta noche, bajo esa premisa, quiero que regalen ese voto de cariño, ese voto de solidaridad a favor de los 20 hermanos de Cañar. Ese voto que usted podría haber dicho, no, yo voy a abstener o yo voy a votar en contra. ¿Para qué a favor de esta gente? Pero descártalo. Hay un día que vamos a partir de este mundo. Y cuando partimos de este mundo, algunas cosas, mucha gente arrepienten al último minuto de su vida de no haber hecho tal u otra cosa. Y usted, para que no se arrepienta nada, absolutamente, dale un vaso de gracia y un voto de cariño a favor de la amnistía de estos 20 hermanos de Cañar. Estimado presidente, gracias que usted está en Oriente Ecuatoriano. Saludos a ustedes, distinguidas damas y caballeros, colegas asambleístas y sobre todo